¿Cuál es el problema? Que pasamos la vida como Agar, tratando de huir del lugar de la aflicción. Es que mi señora Sarai, y el Señor: devuélvete al lugar de aflicción, porque todavía no estás lista para salir de ahí. Todavía no estás lista para que yo te saque del lugar de aflicción. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 16. Diga conmigo: yo quiero ser edificado. ¿Por qué es importante ser edificado? ¿Alguien sabe? Edificación, Jesús dijo: y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora quiero preguntarle con toda honestidad, por favor respóndame con honestidad. Jesús dijo eso. ¿Cuántos somos iglesia? Pregunta, la pregunta del millón. No me responda religiosamente. En su vida tiene áreas donde las puertas del Hades sí han prevalecido. Con toda honestidad. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque siempre andamos buscando ser bendecidos y ser ministrados, no edificados. Porque la edificación duele. Porque para que Dios te edifique te tiene que sacar lo viejo. Y algunos no están dispuestos a renunciar a lo viejo. Están aferrados a lo viejo. Es que esto me enseñaron, es que mi cultura, es que mi educación, es que esto fue lo que yo he vivido toda la vida. Hasta que usted no se despoje de las ruinas de lo que pasó, usted no puede ser edificado en lo que Dios tiene para su vida. Es la iglesia edificada la que tiene autoridad sobre las puertas del Hades. No es la iglesia bendecida ni ministrada, es la iglesia edificada. Por eso es importante la exposición a las diferentes unciones ministeriales, para que usted reciba crecimiento. Si usted no recibe crecimiento, usted no puede alcanzar. Un día estaba en mi casa y algo se me cayó que me quedaba muy arriba. Y yo decía: hoy tengo que ir por la escalerita. Qué pereza ir por la escalerita o por un banco y subirme, Señor. Entonces llamé a mi esposo y le dije: oye, ¿me puedes arreglar eso? Que yo creo que fue una cortina que se zafó o algo así. Y él nada más estiró la mano. Y yo me le quedé viendo así. El Señor me habló y me dijo: ¿sabes por qué él sí pudo? Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque tiene estatura. Por eso muchos en mi iglesia no han podido alcanzar muchas cosas, porque les falta estatura espiritual. Para poder alcanzar cosas que el cielo tiene para ti, necesitas crecimiento. ¿Y qué es lo que hay cuando, humanamente hablando, qué pasa con los niños y los jóvenes? ¿Sabe usted que en la etapa de crecimiento hay dolor? Duelen los huesos por el estiramiento, hay dolor, hay un proceso. Eso es lo que muchos quieren evitar, el dolor, el proceso de Dios. Pero si usted no vive el proceso, usted no alcanza estatura. Y si no tiene estatura, no puede alcanzar lo que el Señor tiene para su vida. Vaya sacándose de su cabeza que usted va a alcanzar las promesas con las oraciones de sus pastores. Sáquese de la cabeza que porque alguien vino y le impuso las manos, usted va a alcanzar algo en el reino. Tiene que ver con proceso de crecimiento y edificación. Si no hay crecimiento, no hay estatura. Y si no hay estatura, usted no puede alcanzar. ¿Me doy a entender? Y el Señor empezó a hablarme de Agar y me dijo: hija, ella es la madre de los árabes. De ahí nacieron los árabes a través de Ismael. Y me dijo: ora
por la raíz, ora por los inicios. Y empezó el Señor a mostrarme sobre la vida de Agar, cómo ella había sido capturada. El tema de los esclavos en la antigüedad es un tema bastante interesante. Ellos regularmente era porque atacaban un pueblo, atacaban un lugar y cautivaban, llevaban gente cautiva, secuestrada, y se la llevaban a X lugar. Y esas personas secuestradas, cautivas, eran vendidas como esclavos. Agar, dicen algunos, yo no lo puedo confirmar porque no estuve ahí, pero dicen algunos entendidos en esto, que Agar no era cualquier esclava, que ella era una princesa egipcia, que había sido capturada, tal vez no una princesa de el Alto Egipto, ¿verdad? Así de mucha importancia, sino que había sido una princesa, tal vez de alguna ciudad pequeña, de algún pueblo, no lo sé, que había sido capturada y vendida. Esa mujer es comprada por Abraham. Abraham, el hombre al cual el Señor le había dado grandes promesas. Agar es comprada para que le sirva a la esposa de Abraham, o sea, para que le sirva a Sarai, que en ese momento ella se llamaba de esa manera. Tanto Abraham como Sarai tuvieron un nombre que luego Dios mismo les cambia. Cada vez que Dios tuvo a alguien de propósito, le cambió el nombre, porque nombre marca propósito y marca destino. Ahora, usted conoce la historia, como Sarai quiso ayudarle a Dios. Sarai dice: bueno, como Dios te prometió un hijo, Dios me dijo que iba a tener un hijo, también voy a hacer lo que hacen en los otros pueblos. Voy a hacer conforme a la costumbre de la época lo que hacen otros, porque si a otros les sirve, a mí también. ¿Cuántos saben que en los tratos de Dios lo que a otros les sirve, a usted no le sirve? Nunca trate de imitar lo que otro hace, porque quizá esa persona le funcionó, pero a usted no le va a servir para nada. Por eso el Espíritu Santo siempre tiene una estrategia diferente para cada uno de nosotros. Hay gente que trata de imitar lo que Dios le dice a alguien y quieren hacerlo igual y no les funciona, porque Dios no es un Dios que repite las estrategias. Usted tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo para que Él le guíe a toda verdad todos los días de su vida. Entonces Sarai dice: bueno, aquí lo único que me queda es darle a mi criada a mi marido, para que tenga intimidad con ella, y de ahí, cuando ella quede embarazada, ella va a dar a luz en mis rodillas. Así se usaba en el tiempo antiguo. Entonces la criada o la concubina daba a luz sobre las rodillas de la esposa, y ese bebé no era de la criada, era de la esposa. Entonces resulta que Abraham dijo: bueno, si tú lo dices, Sara, no hay problema. Él no se resistió. Usted no ve que presenta una gran oposición ni nada. Bueno, Sara, como tú digas, amén. Agar, claro, Agar era mucho más joven. Pobrecito Abraham, obligado. Entonces ella queda embarazada, y cuando ella queda embarazada, vamos a ver en el verso 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Diga conmigo: no huya en medio de la aflicción. Ahora, si usted nota, Agar provocó el inicio de un proceso en su vida. Ella estaba bien, ella estaba en la casa de su señora, en la tienda de su señora, en la tienda de su señor, no le faltaba nada. Pero como Agar empezó a tratar con soberbia, con orgullo, con prepotencia, ella empezó a sentirse más que Sara. ¿Qué provocó en Sara? Que Sara la afligiera. Pero ¿quién provocó el proceso? El Señor me decía: muchos a través de sus reacciones en la vida dan inicio a procesos. Cuando actuamos con soberbia, cuando actuamos con orgullo, le estamos abriendo la puerta al inicio de un proceso. Y lo peor es que después nos estamos quejando y tratando de huir del proceso que nosotros mismos provocamos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántos aquí han abierto un proceso en su vida? Ahora mire, ¿usted cree que el cielo no estaba enterado de lo que estaba pasando? O sea, Dios no estaba enterado de lo que estaba pasando en la casa de Abraham. Mire lo que dice, verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, léalo conmigo si lo tiene: Agar, sierva de Sarai. Espérese. ¿Cómo la conocía el cielo? Sierva de Sarai. ¿Por qué? Porque Sarai era la esposa de Abraham, era la persona en autoridad. El cielo reconoce los rangos. Si usted cree que el cielo no reconoce rangos, está muy equivocado. Agar dijo: ya quedé embarazada, ahora soy yo la que tiene toda la importancia en este lugar. ¿Sabe cuál es el problema? Que así cree mucha gente, que por tener un don, por tener un talento, por saber predicar bien, ya pueden ponerse por encima de los que son autoridades. Agar dijo: ya estoy encinta. Sara no tiene la posibilidad de quedar embarazada. Solo hay un problema, que Dios estaba con Sara. Pero Agar se metió donde no tenía que meterse. Empezó a comportarse de la manera incorrecta. Y el ángel del Señor viene y le remarca. ¿Sabe? Dios no le dijo: ay, pobrecita tú, ¿cómo te aflige Sara? Ay, pobre de ti, yo te comprendo. ¿Sabe lo que le dice el ángel? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Hay gente que no le gusta que la devuelvan al lugar donde está la prueba, porque la tendencia del cristiano es pedir al Señor que lo saque de la prueba. Yo sé que eso no pasa aquí en Bucaramanga, eso es en otros países. Costa Rica sí, pero aquí yo sé que no.
La mayoría de la gente no entiende ni interpreta de manera correcta que la prueba muchas veces es la puerta que Dios abre para entrar en tu cumplimiento. ¿Por qué? Porque la prueba te va llevando, si la vives de la mano del Espíritu Santo, la prueba es la que te lleva a tener la estatura necesaria en tu carácter para poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. ¿Cuál es el problema? Que pasamos la vida como Agar, tratando de huir del lugar de la aflicción. Es que mi señora Sarai me aflige. Y el Señor: devuélvete al lugar de aflicción, porque todavía no estás lista para salir de ahí. Todavía no estás lista para que yo te saque del lugar de aflicción. Ponte sumisa ante la prueba, ponte sumisa ante esta situación, o nunca vas a haber cumplido lo que te he prometido. Cuando usted quiere alcanzar algo en el reino, en el mundo usted puede hacerlo como quiere, con trampas, con Dios no. Hay gente que huye. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? Si se vaya usted a China, se va a encontrar con el mismo Dios que está aquí. Y si Él ha iniciado un proceso en usted, lo va a reiniciar en cualquier lugar donde usted llegue, porque Él es el Dios que está en su vida para llevarlo a cumplir lo que Él le ha prometido. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Jacob? No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que quiero. Hasta que no haya hecho contigo lo que te he prometido, yo no te voy a dejar. Y es que uno piensa y uno se imagina que lo que el Señor está diciéndole a uno es: venga, yo no lo voy a soltar, yo voy a estar con usted, aquí estoy. No, lo que Dios está diciendo es: yo lo voy a formar. Yo a usted no lo suelto, le voy a dar la forma para que usted tenga la estatura apropiada para que se cumpla lo que tengo sobre su vida. Porque si no, usted va a dañar lo que yo tengo para usted. Si se lo doy ahora, usted lo termina dañando. Usted termina destruyendo lo que Dios quiere entregarle. Un día el Espíritu Santo me preguntó: ¿por qué la tierra fue puesta a producir la hierba, los árboles y las plantas primero? Yo pues, no sé. Y me dijo: porque eso fue en el tercer día. Me dijo: porque en el sexto día yo iba a crear los animales. ¿Qué hubiera pasado? Me dijo, si los animales son formados antes de que la tierra produjera frutos. Se mueren de hambre porque no había nada para alimentarlos. Y me dijo el Señor: eso mismo es lo que hago yo en las vidas. Primero los pongo a producir fruto, para después ponerlos a producir lo que quiero que produzcan. Primero el fruto, porque el fruto es la plataforma de sustento de lo que va a ser edificado tiempo después. Es ilegal pedir que Dios me entregue algo si no tengo el fruto suficiente para poder sostenerlo. Es demasiado importante poder dar fruto. Por eso usted no se ponga a decir: ay, tengo un embarazo de ministerio, ya no me pueden decir nada porque Dios me ungió, Dios me llamó. Aleluya. Ponte sumiso, o vas a abortar el propósito en el desierto. Porque Agar ni siquiera sabía para dónde iba. Ella solo estaba huyendo del trato duro de Sara. ¿Cuántos han sido tratados duramente? ¿Sabe lo peor que usted puede hacer? Salir corriendo. Porque si usted cree que el Señor le va a decir: amado de mi alma, yo te entiendo cómo sufres. Cuando no tienes la estatura, el Señor te mete en ese lugar y te dice: ay de ti si te sales. Porque si sales de ahí,
perderás el propósito que yo te he dado. Yo aprendí en la formación que el Espíritu Santo me dio a nunca salirme y a saber esperar el tiempo perfecto de Dios, que Él me sacara, que Él me rescatara, que Él viniera a ayudarme en medio de las situaciones que yo vivía. Aprendí que en las cosas de Dios yo no meto mis manos, porque veo a Agar y veo las noticias hoy y digo: gracias, Agar. No, gracias Abraham, gracias Saraí, Dios los bendiga. Gracias a eso tenemos terroristas, guerra, etcétera, un montón de situaciones. Cuando el Señor te mete en un proceso, te repito esto, es para darte el crecimiento necesario a fin de que puedas alcanzar la promesa. Le hago una pregunta: ¿cuántos, cuando recibieron una promesa, una palabra profética, días después de eso empezó lo que usted llama ataques del diablo? ¿Cuántos? Y usted dijo: el diablo está enojado. No. Usted lo que entró fue en la escuela formativa del Espíritu Santo, que lo va a llevar a tener la estatura necesaria para que usted alcance la promesa que el Señor le entregó. Nunca le dé gloria al diablo. Él puede ser usado, pero él nunca va a poder tocarlo sin autorización, siempre y cuando usted se mantenga en integridad y tomado de la mano del Espíritu de Dios. Esto es importantísimo poder entenderlo. Ahora, Agar regresa a la casa o a la tienda de Abraham y de Saraí. Tiene a su bebé. Ese día ella conoció a Dios y le puso por nombre a un pozo que vio: este es el pozo del viviente que me ve. Ese día ella se surtió probablemente de agua de ese pozo y regresa. Le tocó ser humilde, llegar con las orejas agachadas y decirle: Saraí, mira, un ángel me habló y me dijo que me tengo que callar la boca y someterme a ti. Así que las ínfulas de grandeza se me acaban de morir. Ella tiene a su bebé. Pasa el tiempo, Saraí queda embarazada. Génesis 21. Sara ya había tenido a Isaac. Era la fiesta que había organizado Abraham para la circuncisión de Isaac. Era a los 8 días, la señal del pacto. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Un detalle que quiero que se dé cuenta es que aquí ya no es Saraí, ya ahora es Sara, y ya no es Abraham, sino que es Abraham, padre de multitudes. Abraham tuvo a Ismael mientras era Abraham. ¿Padre qué? Exaltado. Padre exaltado. Pero tiene a Isaac con un cambio de nombre: padre de multitudes, porque en Isaac le sería contada su descendencia. Entonces, este chico, Ismael, parece ser que tenía el ADN de su madre, no solamente biológico, sino a nivel espiritual, porque empezó a meterse, a burlarse, a tener soberbia contra su hermanito menor. Y doña Sara no iba a aguantar eso. Recuerde que doña Sara era doña Sara. Si usted piensa que Sara no tenía carácter, usted está muy equivocada. Por eso Abraham en Génesis 16 le dijo: tu sierva está en tus manos, haz lo que quieras con ella. Porque Abraham no se quiso meter ahí. Mire, no, y espere que le lea lo que dice acá, porque ni Dios se quería meter con Sara.
Entonces dice el verso 10: por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y uno dice: ¿qué es esta crueldad? Usted está viendo que Dios no tiene sentimientos humanos como los suyos y los míos. Él no es un Dios emocional, aunque le duele el corazón, aunque se goza con nosotros, etcétera, pero no lo rebaje a la naturaleza humana caída. Su sabiduría está por encima de todo. Él le dice a Abraham: no temas, haz lo que Sara te está diciendo, porque es en Isaac que será llamada la descendencia. Es en Isaac donde yo voy a contar la descendencia, aunque con Ismael también tengo planes. Naciones van a proceder de él, 12 príncipes van a salir de Ismael. Será hombre fiero. ¿Sabe lo que me sorprende? Es leer después como dice que Dios estaba también con Ismael, pero no era el del pacto. En Ismael no le fue contada la descendencia, fue en Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la fe, el hijo del pacto, porque Ismael no nació de fe, nació por fuerza humana. Y Dios tiene pacto con lo que nace de fe, no con lo que nace con fuerza de hombre, con lo que nace por invención humana. Ay, es que se me ocurrió. Dios no tiene pacto con eso. Dios tiene pacto cuando Él te dice: haz esto y esto y esto y esto y esto. Y aunque tú te creas que no vas a poder, eso va a nacer de la fe si tú lo crees. Y lo que Dios honra es la fe. Es más, le voy a decir esto: inclusive si usted se equivocara por fe, Dios no ve la equivocación, Dios honra la fe. Pregúntele a Pedro. Pregúntele. Yo me lanzo. ¿Cuántos se han lanzado así como Pedro? Tuvo fe, primer impulso, se lanzó. Él tuvo fe. ¿Y qué pasó? Se le fue la fe a la mitad del camino y se hundió. Se llevó una regañada del Señor, pero a él fue al que le dieron las llaves de la muerte, las llaves del reino de los cielos, para que lo que abra sea abierto y lo que cierre sea cerrado. O sea, imagínate, Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. Se equivocó, sí, pero el Señor lo sacó. Dios honra la fe. ¿Alguno aquí se equivocó por fe? ¿Cuántos se han equivocado por fe? No se culpe. Entienda que Dios lo que vio fue su fe, porque usted creyó que había sido Dios y quizás no fue Dios, pero el Señor vio la fe, porque lo que agrada al Señor es la fe. Eso es lo que agrada más su corazón, la fe que tenemos al soltarnos y dar los pasos que nosotros creemos que Él nos está diciendo. Ok, seguimos. Y también, verso 13: del hijo de tu sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dice: ¿qué tienes? Agar ya no le dijo: ¿qué tienes, Agar, sierva de Sara?
Le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Qué le quiero decir con esto? Que había pasado el proceso, que ahora no era Agar huyendo, sino que la misma Sara la había expulsado, la había sacado. Hay un tiempo en la vida donde es posible que seas sacado de una situación donde has estado siendo procesado, un lugar inclusive donde has estado cómodo, donde has estado bien. Y hay gente que dice: pero ¿cómo es posible todos estos años en un proceso y de repente me sacan? Quiero decirte algo: Agar fue sacada, no se fue. El Señor, cuando tú alcanzas la estatura, no eres tú el que se va, es Dios el que te saca. Y te saca por la vía correcta, te saca por la forma correcta. Ella tenía una autoridad sobre sí. ¿Quién era la autoridad? ¿Quién la sacó? Hay gente que a veces se va de un ministerio sin tener la legalidad, sin tener la estatura y sin ser enviada. Dice que Abraham envió a Agar. Tal vez usted se preguntará y dirá: pero ¿cómo que era? Abraham era multimillonario, era riquísimo, y agarra nada más un odrecito de agua, un pedacito de pan, y les dice: bueno, chao. Cualquiera diría: qué irresponsable. Escuche lo que le voy a decir. Yo no creo que Abraham haya sido irresponsable. ¿Por qué? Porque el carácter de Abraham no era así. Él no tenía ese carácter de irresponsabilidad. ¿Sabe lo que creo yo? Que como Dios le dijo: yo te voy a dar de ese muchacho también descendencia. Él va a tener descendencia. ¿Qué dijo Abraham? Él no se va a morir. Yo necesito soltarlos. ¿Por qué? Porque a partir de este momento ellos entran en las manos del Señor. Y el cielo reconoció a Agar. Ya no le habló como la sierva de Sara. Ahora se empezó a relacionar el cielo directamente con ella, porque Agar entró en el orden de Dios. Aunque ese orden le generó una crisis, quiero decirle esto: a veces en la mayor crisis de su vida es donde usted va a encontrar la puerta para alcanzar la promesa que el Señor le ha entregado. Sabe, en ese momento el cielo vino directamente a tratar con la vida de Agar, y Agar pensó que ya no había esperanza, que ella iba a morir. Y dice la escritura, verso 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuente ya existía, pero ella no la veía. No fue que Dios abrió una fuente nueva. Esa fuente estaba, pero estaba velada. Toda persona que alcanzó estatura, llega el momento donde se le abren los ojos para ver las fuentes que ya están abiertas y que no habías podido ver antes. ¿Entiende esto? Es necesario el proceso. Gente que no ve, que solo ve la aflicción, que solo ve la angustia, que solo ve el problema, es porque sus ojos todavía no se han abierto. Y si Dios no te los ha abierto, es porque no tienes la legalidad. Ella vivió el proceso de Dios. Dios le abre los ojos para que pueda ver la fuente. Me imagino cuánta gente puede haber que no está viendo las fuentes
que ya Dios ha preparado para sus vidas, porque se han dejado absorber totalmente por la aflicción y por la angustia. Usted en esta noche va a pedirle al Señor que le abra los ojos para que usted pueda ver lo que ya está abierto. Cuánta gente a veces me escribe o me llama o: profeta, ore por mí, por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Yo lo único que puedo decir: Señor, ábreles los ojos para que puedan ver que en medio de la aflicción siempre hay una fuente abierta para poder llenarte y saciarte en medio de cualquier necesidad. En el verso 20 dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ese niño, ese propósito no murió. Pero ¿qué hubiera pasado si Agar, estando embarazada, no se regresa a la casa de Sarai? ¿Usted cree que Dios le hubiera abierto los ojos para ver fuentes? ¿Por qué? Porque no tenía la estatura. ¿Usted está entendiendo que hay una temporada para que le abran los ojos? Y hay otra temporada para estar sometido y sujeto. Y que en los procesos de su vida usted va a tener que aprender a someterse al Espíritu Santo y a las autoridades que Él ha puesto sobre usted, que son los que Dios va a usar para darte la estatura apropiada y que puedas alcanzar cada promesa que el Señor te ha entregado. Agar supo vivir. No crea que fue 8 días después que ella se fue de la casa de Sarai. Cuando Ismael fue sacado, se cree que tenía poco más de 13 años. Poquito más de 13 años, porque ya había pasado la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos tenía 13 años de estar sumisa, aguantando a doña Sara, calladita y sujeta. Abraham no le dio a ella más que esa jarra, porque Abraham no podía tocar la herencia de Isaac. Sara le dijo: no heredará el hijo de la esclava con mi hijo. No heredará. No. Entonces Abraham dijo: no, si le doy un camello, me arma la primera guerra mundial. No. Por eso Abraham le dio un pedazo de pan y un odre de agua, porque no podía tocar la herencia de Isaac. Eso es fuerte. Eso es fuerte. O sea que tu herencia, cuando tú eres una persona de fe y de pacto, Dios no la toca para dársela a alguien. Cuando tú caminas en la fe y en el pacto, créeme que tu herencia va a ser preservada y será guardada y no será tomada para dársela a nadie más, porque la herencia es para la generación del pacto. Esos somos los que tenemos el derecho a la herencia que viene de parte del Señor. No huyas, no te amargues, no dejes que tu corazón se afecte en medio del proceso. Sométete al Espíritu Santo. Nunca permitas que en medio de un proceso se te afecte el alma, se te afecte el corazón. Examínate un minuto y piensa, quizá una acción como lo hizo Agar. Ella empezó a tener ínfulas de grandeza delante de Sara, y Sara empezó a afligirla, porque Sara tenía autoridad.
Pídele perdón al Señor por las actitudes que tuviste, que provocaron ese trato en tu vida. Pídele perdón. Porque fuiste tú misma la que decidió entrar en el desierto. Que ya no seas conocida sierva de, que el trato del cielo sea directo contigo después del proceso. Después del proceso. Y tengas legalidad para cumplir la comisión que Él te dio.